El camino de Hippo es espectacular, de recibir bullying a campeón novato, a ganador del torneo de clase A enfrentar a Higidate, e incluso se volvió campeón de Japón, país que le quedó pequeño, llevándolo a dominar el Pacífico de manera no oficial, derrotando a Jimmy Sisfa, alias Scratch, a Malcolm Yedo, Wally, rematando su racha con su último retador del cinturón de Japón, Kojima, quien no aguantó ni siquiera un solo golpe de Hippo. Ahora, no hablaré en este video de los síntomas de Hippo o sus problemas de motivación luego de distanciar su camino de Ichiro Miyata, el campeón de la OPBF, pero sí de lo que vino a continuación, el paso lógico, ir por el mundo. Hippo había mostrado lo que valía y lo que era capaz de hacer. Derrotó boxeadores impresionantes, había aprendido demasiado, enfrentó a toda clase de pugiles, aprendiendo un montón de ellos. Y ya estaba listo para el siguiente paso, quizás uno muy arriesgado, el número 2 de la WBA, Alfredo González, un boxeador mexicano, un rey sin corona, un boxeador con un potencial impresionante que podía llegar a ser tan elegante como el mismo Ricardo, a quien ya había enfrentado en 2 ocasiones, llevándose una derrota, pero habiendo sobrevivido al más fuerte del mundo. Leer esta pelea semana a semana fue un deleite y un desborde de emociones. Veíamos a Hippo avanzar, infiltrarse, intercambiar golpes a nivel mundial. Veíamos lo mucho que había mejorado, lo mucho que había aprendido, cómo solo iba hacia adelante, cómo nos mostró todo lo que había estado entrenando junto a su entrenador, hasta que la experiencia y estrategia comenzaron a marcar una pequeña diferencia, en donde Hippo cayó. Semana a semana seguimos viendo este combate, veíamos cómo Hippo se acercaba un poco más a su objetivo, a golpear a Alfredo, en una pelea que nos tomó 11 meses, así es, 11 meses en emisión leyendo semana a semana, leyendo todo este combate paso a paso. Cada golpe que conectaba a Hippo era esperanza, nuestro muchacho iba por el mundo, cada estrategia de Alfredo funcionaba, pero nuestro protagonista encontraba la forma de seguir adelante, de seguir avanzando, de seguir presionando, de mostrar lo que valía, mostrar por qué había llegado tan lejos. Y a pesar de que se había vuelto un saco de boxeo, Alfredo comenzó a impacientarse. No importa lo que intentara, no importa la gran estrategia que utilizara, el golpe que conectara, Hippo no se detenía, Hippo seguía adelante, Hippo estaba mejorando, se estaba infiltrando, lo estaba acorralando, haciendo que se propusiera detenerlo. Alguien que recibía tanto daño como Hippo, como nuestro protagonista, no podía avanzar, no puede enfrentarse a Ricardo, ya que si lo enfrenta, si es que Alfredo lo permitía, una tragedia podía ocurrir. La verdadera personalidad de Alfredo tuvo que salir. Salió este sangriento boxeador que ya quería intercambiar golpes, que únicamente quería pelear. E intercambiar golpes con nuestro protagonista Hippo Mokunochi no es definitivamente una buena idea, ya que comenzó a conectar y el daño comenzó a acumularse. El japonés conectaba y conectaba, los intercambios no le salían para nada bien al mexicano. El poder destructivo de su rival era de nivel mundial, era suficiente para tener al segundo del mundo en contra de las cuerdas. Luego de una sangrienta batalla, Alfredo González estaba a punto de caer inconsciente, a un solo golpe de ser derrotado, viendo cómo el japonés ponía todo lo que le quedaba, todo de sí, en su puño, en un gran golpe amplio de derecha. El público no dejaba de apoyar a Hippo, tal como nosotros. El público había seguido todo el camino de este boxeador, desde su debut hasta este momento, en donde estaba a punto de llegar a la cima del mundo, exactamente igual que nosotros. Los gritos llenaban la arena, no se escuchaba nada que nos fueran ánimos, pero la cara de Kamugawa era lo que nos hacía saber que algo estaba realmente mal. La poderosa y destructiva derecha de Hippo se dirigía a su rival, un Hippo que posiblemente ya estaba inconsciente.
siendo impulsado únicamente por dos cosas: por querer mostrarle a su entrenador que su boxeo funcionaba al nivel mundial, y obviamente por estos gritos del público, viendo como su rival, un boxeador con una experiencia monstruosa, quien había mejorado incluso estando en este combate, preparaba una contra, que por supuesto también iba con su mano fuerte, una contra de derecha. Ni siquiera tuvimos la necesidad de predecir lo que iba a pasar a continuación. El jefe miraba esta escena, estirando su mano con desesperación. Vemos como ambos pugiles estiran sus brazos, lanzan respectivamente sus golpes. El autor decidió borrar al público. Sus gritos ya no existen. Silenciamos por completo la escena para ver cómo los puños se acercaban a los rostros de estos pugiles en completo silencio, pasando a ver el impacto, el poderoso impacto. El monstruoso poder destructivo de Hippo se le devolvió, y no el doble de daño, sino que posiblemente incluso era más, al ser ambos golpes de derecha. Este impacto devastador nos acababa de quitar todo lo que habíamos estado soñando desde hace ya 11 meses. Pasamos a ver 3 páginas que nos dejan sentir la crudeza de la escena. Un Hippo quien colapsaba lentamente y un Alfredo González quien retiraba su puño a la par, regresándolo a su posición exactamente al mismo tiempo en que Hippo tocó la arena. Una sincronización perfecta, siendo una demostración clara de por qué esa contra conectó tan limpiamente, pasando a ver una de las mejores dobles páginas de todo el manga y definitivamente una de las más dolorosas, viendo a Alfredo González de pie y a Hippo boca abajo en el piso. La cara de pánico en el público se notaba. Todos estos personajes con una cara un tanto genérica y similar tenían miedo, estaban sorprendidos y obviamente preocupados. Las expresiones de la esquina de Hippo dejaban notar la desesperación, tanto en Shinoda como en Yagi, y un jefe quien estaba con la mano estirada, posiblemente con la ilusión que tuvo en la pelea de Nekota en contra Anderson cuando eran jóvenes, hace tanto tiempo. Este sentimiento que le hizo en ese entonces subirse a la arena a detener al estadounidense de golpear a su amigo. Ese sentimiento de querer detener una masacre era lo que estaba sintiendo en este momento, pero ahora era imposible, ya no había nada que hacer. Lo impactado que se encuentra el público se representa con diversos puntos suspensivos. Nadie puede creer lo que está viendo, ni siquiera Yagi, quien estaba mirando estupefacto aquella escena, siendo únicamente interrumpida esta sorpresa por un Kamogawa quien se estaba subiendo al ring. Ni Alfredo ni el árbitro creen en su totalidad lo que están presenciando, la caída del japonés. A la vez que se quiere comenzar la cuenta, Alfredo comienza a levantar sus brazos acelerando. Esta pelea no había sido fácil para él, y toda esta escena fue interrumpida en el round número 7. Esta pelea se había acabado, y lo único que podemos ver es como el jefe entra, haciéndose presente el único sonido que tendríamos en la escena, el jefe gritando por su pupilo, esperando alguna reacción, esperando el más mínimo movimiento y demostración de vida de él. El narrador proclamó ya la derrota de Hippo, proclamando que falló en su conquista por el mundo. En la arena ya teníamos al doctor, al equipo del gimnasio Kamogawa, todos en la misma esquina, viendo a Hippo en el piso, pero por otra parte tenemos alegría, teniendo una completa celebración en la esquina de Alfredo González. A pesar de los intentos de su entrenador, Hippo seguía sin responder y el público había enmudecido por completo. La preocupación de todos se podía sentir claramente, y por supuesto también la nuestra. Ya teníamos otros antecedentes de otras obras con tragedias que podrían ocurrir en un cuadrilátero y a protagonistas. Por lo que ver a Hippo así, aquel personaje que le teníamos tanta esperanza, al que hemos estado apoyando tantos años, en el piso, sin siquiera poder responder, definitivamente es algo doloroso. Eiji Date, quien estaba como comentarista junto a Takamura, reconocía que ya era imposible estar consciente después de un golpe así, y que Takamura terminó de construir el muro que lo separará de Hippo por mucho tiempo en el futuro, observando con seriedad, sin siquiera una gota de sudor en su rostro, aquella fría escena. Todo el resto de personajes tenía una mueca ya sea de una seriedad o preocupación, mientras los gritos de Kamogawa eran lo único que podía escucharse, lo único que podían oír todos los presentes era esa desesperación y dolor, sonido que a veces te hace preferir
seguir en silencio. Este capítulo acabó allí, pero se complementa perfectamente con el siguiente, que es un claro mensaje para nosotros. Primero, siendo representados por Itagaki, este personaje que a muchos no le gusta, siendo una fiel representación de nosotros, viendo cómo tenía un pánico indescriptible en su rostro. Y por supuesto, este manga tiene un nombre muy particular y muy tajante, Segunda Derrota, en donde el público, a pesar de lo que está observando, de lo que tiene al frente, no lo pueden creer. Y por supuesto, de las cosas más importantes de este capítulo es la preocupación de Alfredo, quien observaba a un Hippo que ni siquiera se movía. Aquí su segundo le dijo a Alfredo que en realidad no fue su culpa, ya que si es que no golpeaba a Hippo, él podría ser quien terminaría así. Eso era lo que tenía que hacer, no le quedaba alternativa. Hippo por fin logró reaccionar en este capítulo, con una mirada totalmente perdida. El miedo en la cara de su entrenador era muy visible, y a Takamura, gente, no le importaba en lo más mínimo Hippo. Lo único que le importaba era que su entrenador no se preocupara, porque aún estaba él. Si quería alguien que ganara, estaba él. A pesar de que él, Takamura, fue el primero que notó que su pequeño hermanito estaba roto, estaba mal, que se había vuelto débil, que posiblemente tenía síntomas extraños. Irónicamente, a él era al único que no parecía importarle el gran golpe que recibió, marcándose aquí el distanciamiento entre ambos personajes, distanciamiento que espero acabe en algún momento, porque por el momento sigue habiendo un gran muro entre ambos. Y eso es todo por el día de hoy, gente. Espero te haya gustado el video. Creo que estos episodios fueron sumamente buenos y tenía que comentar cómo fue el final, cómo Morikawa quiso representar cada pequeño detalle de esta derrota, que definitivamente es de las mejores esperas del manga, sin duda, de las mejores construidas y de las mejores hechas en toda la historia del shonen. Así que si algún youtuber, streamer, etcétera, dicen que el shonen está condenado, que es algo que escucho mucho últimamente, que lean Hajime no Ippo, porque no saben qué tremenda joya se pierde. Buenas noches.